martes tenemos un programa especial para todos ustedes dirigido por Julio Serrano, director ejecutivo de Capitales, en el que en la sección de la mesa nos contaremos con la participación de Luis López, director de la mesa de ejecución, quien nos dará la opinión de los traders. Seguido de las ideas de inversión de la semana con empresas mexicanas desde el punto de vista fundamental con Pablo Duarte, director de análisis y estrategia de Capitales. Continuaremos con Norteamérica en la mira con Alejandro Fuentes, director de estrategia de corto plazo de Capitales. En la sección en entrevista con el licenciado Juan Monroy, director general de Fibra MQ, Fibra Macquarie, una de las fibras industriales más resilientes y beneficiadas bajo el entorno actual por su alta exposición a los mercados más dinámicos de manufactura en la región norte del país. Conoce su perspectiva en este encuentro. Comenzamos, Julio. Juan, qué gusto platicar contigo, a todos nuestros clientes, a todos nuestros asesores. Hola, qué bueno volver a platicar como lo hicimos la semana pasada. Antes que nada, espero que todos ustedes y sus familias estén bien. Juan, pues qué agradable platicar contigo el día de hoy. Ya en un momento más vamos a tener esa oportunidad. Adelante, Marifer. Gracias, Julio. Comenzamos con Desde las Mesas. Bienvenido, Luis. Buenas tardes a todos. Pues hemos visto una semana bastante interesante con un panorama ya mucho más claro sobre las elecciones en Estados Unidos, con una buena noticia sobre la vacuna para el COVID. Ha hecho que los mercados reaccionaran de una manera muy positiva, llegando a tocar incluso la bolsa mexicana arriba del 7%, el Standard & Poor's que llegó a tocar el 9%, cerrando al final del día más o menos sobre 7%, y el Nasdaq, que aunque llegó a tocar 8%, al final de la jornada de hoy estuvo más o menos sobre un 3,5% semana con semana. En México, dentro de la muestra del IPC, tuvimos emisoras bastante rezagadas que se recuperaron muy fuerte en la última semana, más de un 20%. Empresas como Gentera, Azur, OMA, FEMSA, muy pegadas al 20%, también Televisa y Alsea. Y perdedoras solo tuvimos dos, Peñoles y Gruma. El tipo de cambio también jugó un papel importante, ya que a niveles de 2030 hemos visto clientes institucionales, afores y fondos de inversión aumentando posiciones en ETFs que siguen tasas de corto plazo relacionadas en dólares. La principal, como sabemos muchos, sigue siendo SHV, pero también de una manera significativa un UCIT, el IB01 ha aumentado considerablemente su valor. Y BIL, por supuesto, también otro ETF que sigue a estas tasas de corto plazo. El segundo flujo más importante que vimos en los ETFs fue aquellos que siguen al Standard & Poor's. Aquí, pues, rebalanceando portafolios, entradas y salidas, tomando utilidades, pero una semana bastante interesante. Hemos visto que los inversionistas a estos niveles de los mercados han estado bajando un poco sus posiciones, tanto en mercados americanos como en los mercados locales, y están siendo muy selectivos al escoger ahora las emisoras para tener un portafolio nuevo. Las tecnológicas, si bien notamos, han tenido un ajuste importante, pues puede ser también algún momento para poder vernos más agresivos en este tipo de empresas. Recomendamos estar al pendiente. Podemos ver en los siguientes días variaciones importantes intradía, y esto puede dar buenas oportunidades en los mercados y en las emisoras. Eso es todo desde nuestra parte, Marifer. Muchas gracias, Luis. Ahora continuamos con Pablo Duarte y sus ideas de inversión de la semana sobre empresas mexicanas. Bienvenido, Pablo. Gracias, Marifer. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Nuevamente, gracias por su interés, por acompañarnos en esta edición de Encuentro de Mercados. Platicándoles primero un poco sobre la estrategia de capitales que estamos viendo para esta semana. Como les comentaba Luis, fue una semana con muchos cambios del último encuentro a este. Hicimos una revisión a nuestro objetivo para el índice de la Bolsa Mexicana, para el IPC. Esperamos ahora que cierre el año en la parte alta del rango que teníamos, que son 40,500 puntos. Hoy prácticamente cerró muy cerca de ese nivel. De acuerdo a un ejercicio preliminar para el próximo año, estamos viendo
el IPC que podría estar en 46.500 puntos. En cuanto hagamos oficial nuestro objetivo para el próximo año, se los estaremos dando a conocer. También cambiamos nuestra postura que teníamos anteriormente de cautela a optimista de corto plazo para la bolsa local. Con corto plazo nos referimos al próximo año 2021. ¿Por qué hicimos este cambio y revisamos nuestro objetivo del índice? Pues uno, porque ese peor escenario que veíamos para las elecciones parece que ya no se va a dar. Se daría un escenario más positivo con la potencial victoria indiscutible, en este caso de Biden, una ventaja más amplia, un Congreso dividido que actúe como contrapeso para la imposición de nuevos impuestos y nuevas regulaciones en Estados Unidos. Este resultado, como les habíamos comentado, lo vemos positivo para México de mediano y largo plazo principalmente. Habría un mayor enfoque en temas de economía, una relación más institucional de México con Estados Unidos en el frente comercial y un reforzamiento de las reglas del TEMEC, particularmente laborales y de energías renovables. Esto generaría también mayor certidumbre para nuevas inversiones hacia el país, que de todos modos ya se venían dando de manera importante. Lo vamos a platicar en un momento, el caso de Fibra Macquarie, ¿no? Que se ha visto muy beneficiada en el tema de manufactura. También el anuncio como segundo punto de la potencial vacuna por parte de Pfizer hacia finales de 2020, pues también vuelve más atractivo al mercado local, cuya economía ha sido fuertemente impactada por la pandemia. Sobre esta noticia y la de Eli Lilly, que también vimos el día de ayer, creemos que aún falta tiempo para que una vez que las vacunas completen su etapa de desarrollo sean ampliamente distribuidas. Hay retos importantes, sobre todo en la transportación y almacenamiento. Sin embargo, lo más importante que nosotros estamos sacando de estas noticias es la señal de que ya estamos más cerca que lejos de tener una vacuna. Es un avance muy significativo y es lo que los mercados están reconociendo estos días con estas alzas importantes. Aún esperamos observar volatilidad hacia el cierre de este 2020 por los riesgos que representa aún el avance alarmante de la pandemia en esta nueva fase o segunda oleada. Ya lo hemos visto en Europa, ahora lo estamos viendo en Estados Unidos con mayores restricciones a la movilidad, lo que traería una mayor afectación también a las economías y a los negocios con mayor exposición a la pandemia. Por esto estamos manteniendo nuestro objetivo para la bolsa en 40.500 puntos, a pesar de que hoy, como les comentaba, prácticamente lo ha tocado. Con una visión sectorial, en este entorno estamos favoreciendo la inversión en emisoras industriales, aquí incluyendo las fibras industriales cíclicas también. Vemos una mayor rotación hacia acciones de valor o value stocks en este entorno. Esto lo destacamos desde antes de la apertura del lunes y estos 2 días ya lo hemos visto de manera muy importante. Para esta semana subimos los pesos en nuestro portafolio modelo de las favoritas en nombres como Fibra 1, FEMSA, Alsea y H-City, que de hecho H-City hoy fue de las emisoras que más subió en la bolsa. Por su parte, bajamos la exposición a nombres más defensivos que nos siguen gustando de largo plazo, pero que en este entorno estamos favoreciendo las otras que les comento. En este caso, Walmex, Chedraui, Bimbo, Genoma Lab, Fibra Monterrey, bajamos un poco los pesos. Y a su vez estamos reiterando a Fibra Macquarie como una de nuestras top 5 del portafolio de las favoritas, es decir, de las 5 que más nos gustan. Y aprovechando que hoy contamos con la presencia de Juan Monroy, que nos da todo un gusto que nos acompañe, les voy a dar una breve introducción sobre esta fibra, con código de pizarra Fibra MQ12. Es una fibra preponderantemente industrial que opera un portafolio de naves industriales de alta calidad con exposición a los mercados de manufactura y exportación más dinámicos en la región norte del país. A su vez, cuenta con un portafolio comercial muy defensivo con propiedades ubicadas principalmente en el área metropolitana de la Ciudad de México. Fibra Macquarie es una fibra altamente institucional, es asesorada por Macquarie México Real Estate Management o MMREM, una subsidiaria de Mira que forma parte de la división global de administración de activos de Macquarie Group. Destaca además su alto nivel de rentabilidad operativa por las eficiencias que logra a través de administración interna de las propiedades con una plataforma integrada y supervisada por MMREM. El contar con esta operación interna creemos que le permitirá seguir generando mayores economías de escala y eficiencias hacia adelante. Su portafolio industrial cuenta con 235 propiedades
279 clientes, 2.8 millones de metros cuadrados de área bruta rentable y un nivel de ocupación de 94%. En este segmento, la fibra ha sido una de las más beneficiadas por la reconfiguración global de las cadenas de suministro, además de que ha observado oportunidades de crecimiento también en comercio electrónico. Por su parte, el portafolio comercial incluye 17 propiedades, 681 clientes, 424,000 metros cuadrados de espacio rentable y una ocupación de 92% al cierre del tercer trimestre. Entre sus principales inquilinos se encuentran Walmart, H-E-B, Chedraui, Liverpool, Home Depot, entre otros. Destacamos que alrededor del 80% de los negocios de los clientes de este portafolio han permanecido abiertos desde marzo y por esto la resiliencia del portafolio. Fibra Macquarie es la fibra industrial que de acuerdo a nuestros números cotiza al mayor descuento contra el valor de sus activos libres de deuda, de menos 33%. Es decir, comprar fibra Macquarie a los niveles actuales del precio de la acción implica comprar este tipo de propiedades de clase mundial a ese descuento contra los precios de mercado, dejando de lado además el potencial de plusvalía y generación de valor de largo plazo que tiene la fibra. Además, paga uno de los dividendos más altos del segmento industrial a una tasa de casi 8% respecto al último precio de la acción. Este dividendo está principalmente dolarizado si consideramos que poco más del 80% de las rentas de la fibra están denominadas en esa moneda. Y bueno, dejo el espacio para que más adelante Julio platique con Juan más a detalle de esta fibra. Juan, un gusto tenerte con nosotros. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Ahora continuamos con Norteamérica en la Mira y Alex Fuentes. Bienvenido, Alex. Gracias, Fer. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro encuentro de esta semana y gracias por estar nuevamente con nosotros. Vamos a platicarles qué pasó en los mercados, en las gráficas técnicas. Una semana muy movida desde la semana pasada, una reacción buena del mercado a la victoria de Biden y sobre todo al Congreso dividido. Yo creo que fue lo que le gustó mucho al mercado y tuvimos un repunte muy fuerte la semana pasada y luego remató con la noticia de Pfizer del lunes, ¿no? De ayer por la mañana. Vamos a ver aquí la gráfica, cómo se ve en el S&P. El S&P pues marcó nuevos máximos arriba de los 3,600 el día de ayer. Sin embargo, pues sí hubo ahí un regreso importante en el intradía, ¿no? De ir ganando casi 4% en el máximo del día de ayer. Al final solamente ganó un poquito más del 1%, fue casi 3 puntos porcentuales del máximo al cierre. Y eso no le permitió cerrar por arriba de los 3,600 puntos. En este momento, para poder darle continuidad al movimiento de alza del S&P, tendríamos que ver ese cierre por arriba de los 3,600 puntos. Puede ser que empecemos a ver algo complicado este movimiento, sobre todo por la caída que hemos visto en las tecnológicas. Recuerden que las 5 techs más grandes pesan casi el 20% del S&P. De ahí la jornada que hemos visto también el día de hoy. Es muy claro, ¿no? Después de la noticia de la vacuna, ha habido un switch muy fuerte saliendo de empresas de tecnología y entrando a empresas cíclicas. Específicamente vimos un repunte muy fuerte en emisoras ligadas al turismo, aeropuertos, aerolíneas, hoteles, casinos. Y luego vimos otra segunda ola en empresas financieras, en empresas industriales, son las que han estado subiendo muy fuerte en los últimos 2 días. Y eso pues nos ha llevado al Nasdaq a niveles, o por lo menos empezar una toma de utilidad. Ahorita hay que tomar en cuenta que los niveles técnicos o los osciladores técnicos ya están empezando a acercarse a niveles de sobrecompra. También lo vamos a ver ahorita en el IPC. En el S&P le queda un poquito ahí para marcar sobrecompra. Sin embargo, parece que le puede costar trabajo, por lo menos de corto plazo o en estos siguientes días, al S&P ir más allá de los 3,600 puntos. Si vemos la siguiente gráfica, que es el Nasdaq, ahí vamos a ver, ahí está. Después de este triple techo que nos marcó en los 12,000 puntos, ha venido ese movimiento de baja. Hay dos niveles importantes de soporte abajito de donde está ahorita el S&P, el promedio móvil de 50 días, que es el primero que está más cerca, y el promedio móvil de 100 días. Si los llegáramos a tocar, estaríamos hablando que para ese primer nivel de piso, el Nasdaq todavía podría bajar más o menos un 2%, y para un segundo piso podríamos esperar más o menos un 4,5%. Serían los niveles sería lo que nos faltaría para que tocaran esos niveles de soporte, y va a ser muy importante que los aguante, porque si no, sí podemos empezar a hablar ya de un cambio de tendencia en las tecnológicas. Creo que va a ser simplemente un ajuste temporal y que podemos empezar a ver oportunidades de entrada en emisoras que estén siendo muy castigadas en estos últimos 2 días.
Hay que tomar en cuenta también el tema de la vacuna. Empezamos a ver hoy documentos que nos están sugiriendo que no es tan fácil como se ve el tema de la vacuna. Les voy a platicar de unas cosas que leímos el día de hoy que nos puede tener ahí algo con cautela, que nos sugiere estar con cautela. Primero, para que sea efectiva la vacuna necesitamos dos dosis que tienen que aplicarse más o menos en un rango de 3 a 4 semanas. Segundo, toda la transportación de la vacuna y justo antes de aplicarla tiene que darse en un ambiente de menos 70 grados centígrados. Entonces, eso implica una dificultad para la distribución, la producción primero, el almacenamiento segundo y luego la transportación tercero. Para poder esto hacerlo a gran escala. No hay que tener cuidado con eso y hay que ver cómo se va resolviendo este tema. Obviamente, pues se necesita una inversión bastante fuerte para que los países puedan hacer esta distribución con estas características tan especiales. Entonces, vamos a ver cómo se van dando estas noticias, pero por lo pronto el repunte que hemos visto en las cíclicas puede ser que empiece a tener algo de freno con estas noticias. En la siguiente gráfica, que es el IPC, pues el IPC también se correlacionó mucho al movimiento de alza de los mercados. Hoy cerró por arriba de los 40,000 puntos. Esto no lo había podido hacer desde marzo. No habíamos visto un cierre del IPC desde marzo por arriba de los 40,000. Obviamente, pues con todo este rebote que hemos visto desde la semana pasada, todos nuestros indicadores técnicos de corto plazo ya están sobrecomprados. El RSI está en 72 puntos. Acuérdense que por arriba de 70 ya es una sobrecompra técnica de corto plazo. Aquí lo único bueno, lo que nos mantiene con el mercado optimista es que está arriba de los 40,000 puntos. Mientras se mantenga arriba de los 40,000 puntos, puede mantener el movimiento alcista. Cualquier regreso por debajo de los 40,000 tiene que ser una señal para tomar utilidad y para disminuir posiciones en el IPC. Hay que estar muy pendientes de ese nivel de los 40,000 puntos, por lo menos en los siguientes días. Así como Pablo nos platicó del ajuste que hizo al IPC para final de año, también en nuestro modelo de evaluación para el S&P, aplicándole un riesgo un poco menor por el tema de la vacuna, tenemos un nuevo S&P estimado para este año de 3,900 puntos y para el año entrante de 4,400 puntos. Así como una primera foto después de la noticia de esta semana, después de las elecciones, y son los niveles que les quería platicar. Y ya para terminar, hicimos un cambio perdón, antes de eso, si podemos ver la siguiente gráfica. Este es muy interesante, el corporate spread. Este es el spread que hemos estado siguiendo como variable de riesgo, que nos refleja cómo están pagando los bonos corporativos contra el bono de 10 años en Estados Unidos. Y desde las elecciones, desde la semana pasada, que todavía lo comentamos, que había estado muy estable, hemos tenido un repunte importante. A pesar de que el S&P ha estado marcando nuevos máximos, también la percepción de riesgo, por lo menos en este indicador, ha subido. Hay que tener cuidado con esto. Aquí también puede ser un factor que pueda empezar a frenar un poco a los mercados. Si ha tenido un repunte importante de más o menos 3.7, 3.8 que estaba hace una semana, a 4.4 que tenemos en este momento. Hay que seguir siguiendo, vamos a seguir actualizando esta gráfica cada semana, pero eso es importante no dejarlo de ver. Y luego finalmente en nuestra cartera, con el triunfo de Joe Biden, hemos agregado a nuestra cartera de favoritas de Estados Unidos dos nombres que nos gustan mucho, sobre todo por el impulso que puede haber en las energías limpias bajo la administración de Joe Biden. La primera es First Solar, FSLR. El plan climático de Biden, aquí está, son dos, Sempra Energy y First Solar. Les platico primero First Solar. El plan climático de Biden se habla de $2 trillones y de una meta de que para el 2035 en Estados Unidos la energía se genere carbon free, sin emisiones de carbón. Esto pues va a haber una inversión importante en este tipo de empresas. La energía solar es la que puede crecer más en los próximos años. La empresa nos gusta mucho, tiene un balance sano, no tiene deuda, no tiene apalancamiento, tiene caja neta y vemos ahí un potencial importante para inversiones de largo plazo. Nos gusta esta empresa. Y la otra es Sempra Energy. Sempra Energy es una empresa de infraestructura de energía sustentable. Opera hoy en día más que nada en Estados Unidos, el 45% de sus ventas son más que nada en California. De hecho, la conocen mucho aquí porque es una de sus subsidiarias en México es Genova.
También tiene proyectados crecimientos muy importantes en los siguientes años y creemos que es una buena opción, por lo menos con este cambio de administración en Estados Unidos. Entonces nos gustan estas dos para nuestro portafolio, nuestra cartera de favoritas de Estados Unidos. Y ya con esto termino. Muchas gracias y le cedo la palabra a Fer. Gracias, Fer. Muchas gracias, Alex. Pues ahora sí, lo que más esperamos, la entrevista con Fibra Macquarie. Bienvenido, Julio, bienvenido, Monroy. Juan, ¿Nos ayudan a activar su hola, audio, Juan, por favor? Hola. Hola, Juan, qué gusto Listo. platicar contigo. Qué gusto platicar contigo. Un placer, Julio. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Julio. Gracias, Pablo. Gracias a todo el equipo Actinver. Muy contento de estar aquí con ustedes y con sus clientes. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Pues déjenme contarles antes de empezar una pequeña anécdota, pero que me dejó un muy grato sabor de boca. Y hace un momento, antes de empezar la entrevista, lo recordábamos Juan y yo. El año pasado tuve el honor de que Juan me invitara a darle una plática a varios miembros de su equipo y el nivel de eficiencia y el nivel de motivación y el nivel de profesionalismo que se respira entre todas las personas de Fibra MQ, Juan, es impresionante. Lo platicamos hace un año cuando fue esa presentación allá en Monterrey, pero te lo vuelvo, ahorita te lo recuerdo y se lo digo a todos nuestros clientes, ese nivel de motivación y ese nivel de ver cómo llegar a las metas planteadas me dejó un grato sabor de boca. Felicidades por ese equipo tan completo que tienes, Juan. Fue un placer. Gracias por acompañarnos, Julio. Nos ayudó mucho. Y sí, pues en Fibra Macquarie siempre buscamos la excelencia en todo lo que hacemos para aportar un valor de largo plazo a la sociedad en general y a nuestros clientes. Es lo que nos motiva, lo que nos saca de la cama todos los días para dar nuestro mejor esfuerzo día a día, ¿no? Muchas gracias, Julio. Oye, y para empezar a platicar contigo, yo creo que un elemento fundamental es distinguir entre los distintos clases de activos que deben de tener las personas físicas, que deben de tener los inversionistas, Una cosa son las acciones, otra cosa es la renta fija, otra cosa son los dólares, pero me gustaría saber y que tú nos expreses pues, cuáles son los beneficios de invertir en las fibras. ¿Cuáles son esos beneficios? Claro, Julio. Espero me escuchen bien. Los beneficios de invertir en las fibras son muchos, ¿no? Es invertir en tabiques, pero de una manera un poquito diferente. En lugar de comprar o invertir, digamos, un departamento, una casa para rentar que te demanda pues tu tiempo para administrar, para atender al inquilino, etcétera, que no está diversificado, que está concentrado en un solo mercado, una sola ciudad con un perfil de riesgo diferente. Lo que ofrecemos en las fibras, pues número uno, yo te diría, es diversificación de otros productos, acciones, bonos, etcétera. Ofrecemos liquidez, ya que cotizamos en la Bolsa Mexicana de Valores, somos en Fibra Macquarie una de las fibras de mayor liquidez, sin duda de alta bursatilidad. Te quitamos el dolor de cabeza de no tener que administrar tu inversión inmobiliaria, ¿no? Y lo hacemos por ti, una administración profesional. Tiene beneficios fiscales también el invertir en las fibras. Tiene una protección inflacionaria, ya que pues, prácticamente todos nuestros contratos tienen incrementos anuales en base a la inflación. Y bueno, pues tienen un retorno total que yo te diría es muy atractivo comparado con otros productos de inversión que están allá afuera, ¿no? Este retorno total se compone por un lado de dividendos que pagamos de manera trimestral, entonces un beneficio, ¿no? Tú puedes recibir de manera trimestral tus rentas o en este caso distribuciones / dividendos, es un componente.
Y el otro componente, obviamente, es la apreciación de capital, que, bueno, se refleja de manera diaria en los movimientos de la acción. En el caso de Fiber Macquarie, pues como nos compartía Pablo, nos hemos visto favorecidos con ser una de las fibras más rentables de México, la región y en algunos periodos del mundo. Y sin embargo, todavía ofrece oportunidades muy atractivas, ya que cotizamos todavía a un 25% de descuento de valor en libros y pagando un dividendo atractivo. Pero paro ahí para no ahondar mucho más en temas de evaluación. Gracias, Julio. Ok, oye, ¿y cómo ven los fundamentales del sector inmobiliario industrial en estos momentos? Muy bien, muy bien. Yo te diría, los veo mejor que antes de la crisis, ¿no? Que creo que es bastante. Hay varias tendencias que hemos observado y estamos viviendo día a día. La primera, un poco lo mencionó Pablo, es lo que nosotros le llamamos el nearshoring. Esto básicamente es las cadenas de suministro a nivel global están en gran medida concentradas en China, ¿no? Y lo que hemos observado ya durante varios meses y ahora acentuados por el tema COVID es que directores generales de empresas globales lo han dicho públicamente que van a buscar diversificar esa exposición que tienen a China, diversificarse a otros países. Y consideramos que esas cadenas de suministro se van a regionalizar y México está muy bien posicionado para atender a todas esas empresas que van a buscar en los siguientes años, y esta es una tendencia de largo plazo, de los siguientes 5 o 10 años. Consideramos que México está muy bien posicionado para atraer toda esa inversión. Factores que apoyan esto, pues es la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, ahora en julio. La relación entre Estados Unidos y China, que está pues bastante delicada. Y entonces, pues estas dos variables apoyan esta necesidad de diversificación y ya que por el Tratado de Libre Comercio se va a requerir producir en México mayor cantidad de insumos, pasando de 62.5% a 75% de contenido regional para que sea considerado como un producto que puede tener tratamiento preferencial de TEMEC. Entonces, vemos una ola importante de inversión, no solamente de empresas chinas, sino de empresas globales que van a venir a México para establecerse, ya que como país ofrecemos pues, muchísimos beneficios, desde un país que está abierto a hacer negocios con el mundo, con muchos tratados de libre comercio, una mano de obra calificada, una red de distribución y de suppliers muy importante. Somos vecinos del mercado de consumo más grande del mundo, estamos en el mismo time zone, etcétera, etcétera. Entonces, esa es tendencia número uno, nearshoring muy, muy poderosa. Tendencia número dos es todo el tema del e-commerce. Tú, Julio, Pablo, seguramente ahora que hemos estado más encerrados en casa, pues nos hemos visto necesidad de comparar a través de plataformas en línea, ¿no? Y como nosotros tres, pues muchísimos mexicanos han hecho lo mismo y si ustedes revisan el tráfico de sitios como Amazon México o las ventas de Mercado Libre o Walmex mismo, pues han incrementado de manera exponencial. Y creemos que eso está para quedarse. Típicamente lo que cómo se traduce esto a nuestro negocio es pues en mayor demanda de espacio industrial, ya que todo este producto pasa por naves industriales para almacenamiento, logística y distribución. Y si ustedes estudian lo que pasó en Estados Unidos en los últimos 5 o 7 años, es que la demanda de espacio industrial ha sido exponencial, los precios de las naves han incrementado de manera importante y consideramos que en México apenas eso está empezando, ¿no? Entonces esa es la tendencia número 2. Y la 3 es lo que yo le llamo un enfoque en incrementar la resiliencia de las cadenas de suministro.
Lo que nos dimos cuenta ahora con el COVID es que con un factor externo tipo Black Swan, ¿no? Que nadie nos esperamos, tipo el COVID, nos dimos cuenta que pues estas cadenas de suministro estaban operando así, ¿no? Con just in time, con niveles de inventario muy bajos, obviamente para maximizar retornos y demás, y pues con un factor externo que cambie, se puede impactar de manera importante los negocios. Entonces, muchas empresas están buscando incrementar la resiliencia de sus cadenas de suministro, y lo que eso quiere decir es mayores niveles de inventario y se traduce de nuevo en mayor demanda de espacio industrial. Entonces, estas son tres tendencias, algunas más nuevas que otras, y lo más importante, Julio, Pablo, son tendencias de largo plazo que están para quedarse por los siguientes 5 a 10 años, ¿no? Y bueno, otras que ustedes conocen mejor que yo, que es el tema de las tasas de intereses que viene a la baja, que pues eso sin duda beneficia a las fibras en general, no solamente a las industriales. Y bueno, el tipo de cambio que también nosotros tenemos, la mayoría de nuestras rentas están denominadas en dólares, entonces ofrecemos protección ante depreciaciones del peso, y en movimientos del tipo de cambio nos vemos beneficiados, ¿no? Ante una depreciación. Entonces, la verdad, Julio, respondiendo a tu pregunta, veo fundamentales muy sólidos, mejores que antes de la crisis, y sobre todo fundamentales muy sólidos de largo plazo, con una balanza adecuada entre oferta y demanda. Correcto. Y hace un momento mencionabas el COVID. Y por favor, dinos, ¿qué hicieron o cómo reaccionaron ante la pandemia y qué medidas fueron las que implementaron? Sí, pues sin duda han sido meses retadores para todos, ¿no? Para todo el mundo, toda la sociedad, todos los mexicanos. Lo primero que hicimos es asegurarnos que nuestro equipo estaba bien cuidado y atendido. Desde el 16 de marzo nos fuimos a trabajar todos desde casa, y pues afortunadamente creo que como mucha gente nos dimos cuenta que podemos ser bastante efectivos trabajando desde casa a un nivel de compromiso y ética profesional altísimo, y la verdad es que el equipo ha hecho una gran labor para poder administrar la empresa de manera remota. Obviamente, pues hemos seguido atendiendo a nuestros clientes de manera muy dinámica y visitando propiedades cuando es necesario. De las cosas más importantes que hicimos, yo tengo una matriz, un dashboard, digamos, al cual hago referencia con 15 cajitas básicas. No voy a tocar en todas ellas, pero estuvimos de manera muy, muy proactiva, pues atendiendo, por un lado, los riesgos y consideraciones estratégicas en relación con el COVID, ¿no? Por ejemplo, tocamos temas como la liquidez, anticipando posibles crisis en el sistema bancario. Creo que fuimos la primera fibra de las primeras fibras que bajamos una línea revolvente de $180 millones, con la intención de tener ese dinero pues nada más en nuestras cuentas de banco en dado caso que sucediera algo, ¿no? Anticipando un posible riesgo por ahí. Afortunadamente no vimos mayor tema, y ya en el segundo trimestre repagamos $90 millones, y en el tercer trimestre terminamos de repagar todo en la línea revolvente que habíamos bajado. Hicimos una campaña de comunicación con nuestros clientes muy, muy, muy exhaustiva, sobre todo en finales de marzo, abril, mayo y junio. Estuvimos pues en el teléfono todos los días con todos nuestros clientes, con la misión de pues principalmente entender qué era lo que estaban viviendo, Julio. Y lo que estaban viviendo en la mayoría de los casos era un problema de liquidez, ¿no? Tuvimos solicitudes de apoyo de renta de 37% de nuestros clientes, lo cual se tradujo en dar apoyo para atender este tema de liquidez, en que nos pagaran la renta. Les dimos 2 o 3 meses en algunos casos con la renta diferida, siendo pagadera principalmente en esta segunda mitad del año. Muy contento como han respondido los clientes. Estas negociaciones se tradujeron en
apoyos por alrededor del 3.4% de nuestra renta anual. Apoyamos a nuestros clientes para que tuviesen un poquito más de liquidez. Y muy contento de ver que ya en los últimos 2-3 meses que hemos empezado a ver repagos de los programas de diferimiento, tenemos un nivel de cobranza de arriba del 98%. Entonces los clientes han estado ahí, ¿no? Afortunadamente ya no vemos mayor solicitudes de apoyo en el portafolio industrial. Prácticamente todos nuestros clientes en el portafolio industrial están operando. Alrededor del 95% de nuestros clientes en el portafolio comercial también han regresado a operar. Entonces, pues ahí vamos. Sin duda todavía no salimos de este tema, pero ya está, digamos, mucho más estable. También vimos temas de el pago de dividendos. Muy contento que nuestra estrategia de capital hemos mantenido con el pago de nuestro dividendo todo el año. A inicios del año indicamos que pagaríamos un dividendo de 1.90 pesos por certificado y hemos mantenido este dividendo en el segundo y tercer trimestre, ¿no? Creo que ese es el mejor ejemplo de un modelo de negocio resiliente, ¿no? En una de las crisis económicas y de salud más importantes que hemos vivido, probablemente todos los que estamos en esta llamada, pues el poder mantener el pago de dividendos para mí es un orgullo y me siento muy contento de poder entregar esos resultados y esos dividendos a nuestros clientes, ¿no? Y bueno, como eso atendimos muchos temas de seguros, de un tema muy importante también de transparencia, cómo comunicamos lo que estábamos haciendo al mercado. Pablo les podrá contar, pusimos muchísimo esfuerzo en tratar de ser lo más transparentes posibles con el mercado para entregar toda la información de lo que estábamos viviendo y los acuerdos que estábamos llegando y qué escuchábamos de los clientes para que la comunidad inversionista y los analistas pudiese hacer su propia evaluación y determinar el nivel de riesgo que ofrecemos y rendimiento que ofrecemos en Fibra Macquarie. Entonces, pues eso fue más o menos cómo atendimos la crisis. Nos ha ido muy bien con niveles de cobranzas, Julio, en el portafolio industrial de arriba del 97%. El portafolio comercial un poquito más retador. Afortunadamente ya la mayoría de los clientes abrió y ya está regresando el tráfico a los centros comerciales, que en nuestro caso nada más representa un 13% del ingreso total de la empresa, ¿no? Correcto. Y algo que he visto en los últimos años es que Fibra MQ ha ejecutado una transformación pues, muy importante de su negocio. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Claro, Julio, la verdad es que para mí es un orgullo. Nos pusimos un plan estratégico bastante ambicioso y en los últimos años ejecutamos una transformación muy importante de la empresa, muy enfocados en la calidad de los activos. Vendimos 44 activos por más de $117 millones arriba de valor en libros y utilizamos ese capital pues para repagar deuda, por un lado para recomprar nuestras propias acciones, que es una propuesta de valor muy atractiva, y para desarrollar producto de clase A, ¿no? En mercados estratégicos como son Ciudad de México, Ciudad Juárez, Tijuana, Monterrey, Guadalajara, a rendimientos bastante atractivos. Mejoramos nuestro balance de manera muy importante, redujimos nuestro apalancamiento de 47% a 37%, incrementamos la vida de la deuda, incrementamos la liquidez, incrementamos la diversificación de nuestros lenders, de nuestros bancos. Mejoramos la asignación de capital y administración de capital, muy enfocados en el dividendo. Tenemos hoy en día lo que yo considero en la industria el dividendo con mayor cobertura. Como les dije hace un rato, en esta crisis hemos seguido pagando el dividendo.
un tema muy importante para nuestro sector, ¿no? Y bueno, hicimos mejoras de gobierno corporativo muy importante. Yo soy un creyente de veras que un gobierno corporativo sólido en el largo plazo tiende a entregar retornos superiores al promedio. Entonces me aboqué a ver las mejores prácticas a nivel global en cuanto a gobierno corporativo y pues ajustamos eso a la realidad mexicana, a la realidad de las fibras, a la realidad de nuestra estructura y implementamos una serie de mejoras importantes. Nos enfocamos en sembrar los cimientos de la plataforma, a diferencia de otras empresas en el sector. En Fibra Macquarie tenemos una plataforma de administración de propiedades interna, entonces pues invertir en contratar a la mejor gente, los mejores sistemas y pues eso nos ha llevado mucho tiempo y nos ha ayudado a entregar resultados operativos y financieros bastante atractivos. También un enfoque muy importante en todos los temas de ESG, sustentabilidad, seguridad y bueno, pues evidentemente en tener un equipo comprometido, ¿no? Motivado y que va con todas las ganas de trabajar todos los días, como tú lo pudiste experimentar cuando nos acompañaste, Julio. Sí, así es. Oye, y hace pocos días o pocas semanas, ¿no? Finalizaron los reportes trimestrales. ¿Y hay algo que quisieras destacar del reporte de Fibra MQ al tercer trimestre de este año? Claro, pues sí, yo te diría fue un trimestre retador, ¿no? Seguimos administrando todo el tema del coronavirus, pero de nuevo creo que demostramos tener un modelo de negocios resiliente. Pagamos un dividendo como habíamos anticipado, confirmamos la guía de dividendo para este año y ajustamos la guía de flujo de operación que le llamamos AFFO en un rango de 2.56 pesos a 2.59, que está dentro del rango que habíamos anticipado a inicios del año. También muy importante, anunciamos una transacción que va de la mano con lo que te mencionaba hace un rato, Julio, de las oportunidades que estamos viendo y los fundamentales que estamos viendo, aun cuando estamos siendo muy prudentes y cautelosos y disciplinados en la asignación de capital como siempre. Tomamos oportunidad de invertir en un gran predio en la Ciudad de México, probablemente uno de los últimos predios en el corredor CTT, antes de la salida a la caseta Querétaro, para desarrollar ahí 700,000 pies cuadrados de naves industriales con un enfoque en e-commerce. Entonces, pues muy contentos con esa transacción y del producto industrial clase A, tipo e-commerce, logística que estaremos desarrollando en los próximos meses y años, ¿no? Entonces, como eso estamos evaluando otras oportunidades de crecimiento que si hay tiempo ya les podré contar un poco más, pero un trimestre interesante que logramos sortear bien, en donde vimos todavía temas de coronavirus, pero sin duda con una tendencia a la alza, con niveles de cobranza muy altos, están en ambos portafolios, con el portafolio industrial sin duda teniendo un comportamiento mucho mejor que el portafolio comercial y bueno, confirmando niveles de dividendos y de flujo. Oye, y ahorita tocabas el sector comercial. ¿Cómo ves las perspectivas del sector comercial en el que opera? Yo las veo bien en el largo plazo. Obviamente en el corto plazo todavía no salimos del hoyo. La verdad es que nuestros clientes, algunos de ellos les ha ido muy bien, a otros les está yendo muy mal, ¿no? Afortunadamente en Fibra Macquarie tenemos un portafolio muy defensivo por algunas razones. La primera y más importante es que todos nuestros centros comerciales están anclados por un supermercado, ¿no? Entonces, en realidad, nuestras propiedades nunca cerraron porque pues, teníamos que mantener la propiedad abierta para que los clientes esenciales, incluyendo súper, farmacias, etcétera, pudieran seguir atendiendo
a la comunidad, ¿no? Entonces, el 52% de nuestros clientes son esenciales, incluyendo supermercados, entre otros. Y también es defensivo por la ubicación. Tenemos propiedades muy bien ubicadas, principalmente en el mercado más demandado del país, que es la Ciudad de México, y también tenemos propiedades en los mercados de Monterrey y Guadalajara, entre otros, como Cancún, que tienden a ser de los mercados con mayor demanda en el sector comercial, con mayor dinamismo, y mercados que se tienden a recuperar más rápido. Entonces, defensivo por la composición de clientes, con la mayoría de ellos siendo esenciales, y por la ubicación geográfica. Ahora, ¿cómo lo veo? Pues la verdad que todavía complicado en el corto plazo. A los supers les ha ido muy bien, ¿no? Con algunas ubicaciones mejor que otras, pero sin duda los supers y clientes esenciales, estudiando las ventas comparadas con el año anterior, les ha ido bien. Clientes que están pasando un momento complicado, pues pudieran ser los gimnasios, ¿no? O los cines. Estos son clientes que pues tuvieron que cerrar. Ya la mayoría de ellos ha abierto, pero todavía con un tráfico pues bajo comparado con el año pasado. Hoy en día estamos por ahí un 30-35% en visitas, ¿no? Comparado con el año pasado. Entonces, un tema que hay que ser muy, muy sensible y atender. Sin embargo, en el mediano plazo yo lo veo bien, ya que creo que una vez que tengamos la vacuna, ¿no? Con nosotros, creo que el modelo de negocios de los cines es ganador, creo que el modelo de los gimnasios es ganador, y sin duda el formato de nuestros centros comerciales, el gran centro comercial, fashion, etcétera, que puede tener un impacto de e-commerce mayor. En nuestro caso, creo que va a ser un formato y un modelo de negocios ganador. Entonces, la respuesta es complicado en el corto plazo, pero con mucho potencial en el mediano largo plazo, Julio. Correcto. Oye, Juan, pues con esto estamos por concluida la entrevista, pero vamos a pasar ahora a la sección de preguntas y respuestas que va a coordinar Pablo Duarte. Hola, Super. Pablo. Gracias, Julio. Gracias, Juan. Muy, muy buena la plática, tus comentarios. Yo creo que muy útiles para todos nuestros clientes. Hay algunas preguntas, ya las contestaste, muchas relacionadas al portafolio comercial, los retos que hay hacia adelante. También hay otra pregunta sobre los dividendos, ¿no? Fibra Macquarie paga un dividendo muy atractivo. Por favor, dinos hacia adelante cuál es su política de dividendos y su visión sobre la asignación o administración del capital. Claro, Pablo, gracias. Sí, para mí la asignación de capital y administración de capital en general es una función primordial de mi rol. Me queda muy claro cómo se crea valor y cómo se destruye valor, y pasa por la asignación de capital. Entonces, somos muy disciplinados en esta asignación de capital. Nuestra estrategia en cuanto a dividendos seguirá siendo la que hemos tenido en los últimos años, que es básicamente pagar alrededor del más o menos el 75% del flujo que generamos, ¿no? Teniendo un dividendo constante, como lo hemos demostrado en este año complicado 2020, un dividendo constante, ¿no? Y que vaya creciendo gradualmente en el largo plazo, de la mano de la inflación, ¿no? Y en cuanto a asignación de capital, pues tenemos varias alternativas con el flujo que generamos, ya sea de venta de activos o de retención de flujo operativo o de deuda, y es recompra de nuestras propias acciones.
Nuestras acciones, la verdad es que están a un nivel muy atractivo. Cotizamos alrededor de entre 25 y 27 pesos en los últimos días, semanas. Y la realidad es que el valor en libro está arriba de 36 pesos, ¿no? Cotizando 25 pesos, valor en libro está en 36 pesos. El valor en libros de 36 pesos es en base a una evaluación que hace un tercero, no la hago yo, no la hace la empresa, la hace un tercero, un valuador experto, y la tasa de capitalización implícita de esa evaluación está a un nivel de alrededor de 8.5% más o menos. Si ustedes ven a cuántos están comprando naves industriales en el mercado, son a tasas de capitalización mucho más agresivas, es decir, a un precio más caro de lo que tenemos nosotros en nuestra evaluación. Si le aplicamos esas métricas, yo creo que estaríamos cerca de los 40 pesos. Entonces, la propuesta de asignación de capital, de recompra de acciones, sigue siendo muy atractiva, ya que generamos un rendimiento en base al flujo que generamos de alrededor del 11% más o menos, con un dividendo muy atractivo. Entonces, recompra de acciones es uno. Tenemos un programa de recompra aprobado por los accionistas de 1,000 millones de pesos. Ahorita está en pausa por el tema COVID, pero seremos oportunos para utilizarlo, siempre balanceándolo con otras oportunidades de inversión, ¿no? Que son básicamente fondear nuestro pipeline de expansiones y desarrollo. Nuestro enfoque es desarrollar naves industriales de clase mundial en los mercados que consideramos con perspectivas de crecimiento importantes, como lo son México, Juárez, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, entre otros, a rendimientos bastante atractivos, ¿no? Entonces, Pablo, tenemos que encontrar ese balance, ¿no? Entre la recompra de acciones, fondear el pipeline de desarrollo, y también de largo plazo buscamos hacerlo de una manera que sea muy cauteloso. Creo yo que la nueva palabra que todos aprendimos en esta crisis es resiliencia, ¿no? Creo que demostramos de tener un modelo de negocios muy resiliente, pero mi enfoque de largo plazo es seguir apoyando la resiliencia de nuestro negocio. Entonces, me gustaría continuar con los niveles de apalancamiento que tenemos hoy en día y gradualmente irlos reduciendo. Hoy en día estamos a niveles de 37. Me gustaría en los próximos años ir en una tendencia a la baja, ¿no? Obviamente, pues tendremos algunos picos ahí de arriba y abajo en el apalancamiento, pero con una tendencia a largo plazo a la baja. Entonces, pues eso es más o menos como pensamos en cuanto a los dividendos y asignación de capital, Pablo. De acuerdo, gracias Juan. Una pregunta también, siguiendo el tema de los dividendos, ¿por qué decidieron en esta ocasión hacer el pago del dividendo del tercer trimestre a principios del próximo año? Claro, es un tema estratégico para atender temas fiscales y poder maximizar el retorno neto para nuestros inversionistas. Cuando las fibras pagan dividendos, tienes que designarlo como un retorno de capital o de ingresos. Si lo pagas como retorno de capital, no se pagan, hay un beneficio fiscal. Entonces, nosotros buscamos maximizar, pagar nuestros dividendos como retorno de capital para que el inversionista tenga un retorno aún más atractivo. De hecho, si ustedes estudian nuestros rendimientos netos, desde ese punto de vista, han sido muy atractivos por los beneficios fiscales que hemos ofrecido por algunas temas de retorno de capital. Entonces, al poderlo hacer en los 2 trimestres, el tercero y cuarto, el año que entra, nos permiten, y es un tema ya un poco técnico, saber maximizar los dividendos pagaderos en forma de capital, ya que un número muy importante en esta determinación es al cual cierra el tipo de cambio el 31 de diciembre. Entonces, una vez teniendo esa información, es que podemos maximizar la designación de capital en la forma de la distribución
de los dividendos y así el inversionista puede tener un beneficio aún mayor, ¿no? De acuerdo, muy interesante, Juan. Ahora, nos comentabas un poco sobre la evaluación de Fibra Macquarie. En ese sentido, ¿cuál es tu perspectiva ya hablando sobre las valuaciones del sector y en particular de Fibra MQ? Pues yo pienso que en el largo plazo las valuaciones van a la larga. Creo que los inversionistas a nivel global han demostrado y seguirían demostrando un apetito aún mayor por modelos de negocios resilientes, ¿no? Creo que es un componente esencial en cualquier portafolio de inversión. Y creo que en el largo plazo se le va a continuar asignando un premio a estos modelos de negocio resiliente. Entonces, en un ambiente con tasas de intereses a la baja y ya muy bajas y todavía tal vez se vienen algunas bajas adicionales, no sé, ustedes me dirán, con una industria que tiene unos fundamentales que en mi opinión se ven mejor que nunca, con una plataforma bastante institucional, en donde nos hemos dado la tarea de poner bien los cimientos de la empresa, en donde tenemos una evaluación de valor en libros muy conservadora. Si tú me preguntas, yo creo que la tendencia de manera muy clara, pues no hay de otra que es hacia arriba, ¿no? Como te digo, valor en libros de la empresa está alrededor de 36 pesos. Si le aplicas a lo cual se está cotizando hoy en día las naves industriales, yo creo que estaríamos más bien cerca de 40 pesos. Y yo creo que en el largo plazo la tendencia de los cap rates va a ser a entregar valuaciones aún más altas en el mediano y largo plazo. De acuerdo, Juan, gracias. Nosotros compartimos el tema del castigo que tiene Fibra Macquarie contra el valor de sus activos, el tema del dividendo muy atractivo. Por esto la tenemos también en nuestro portafolio de favoritas. Pero además de esto, ¿qué puede esperar el inversionista que tiene Fibra Macquarie en sus portafolios o que le gustaría invertir en esta fibra? ¿Cuál es la perspectiva de crecimiento hacia adelante? Pensamos que hay oportunidades de crecimiento muy importante. El plan estratégico concreto buscamos desarrollar alrededor de 1 millón a 1,5 millones de pies cuadrados al año de naves de clase mundial en los mercados que ya he mencionado, a retornos bastante atractivos. Pero pues de manera más específica y más importante de cara al futuro, lo que buscamos en Fibra Macquarie es básicamente todos los días buscar la excelencia en todo lo que hacemos, servir de la mejor manera a nuestros clientes con un modelo de negocio resiliente y sustentable y sin duda pues aprovechando las oportunidades de inversión que vemos en el sector industrial, que como les dije los fundamentales se ven muy atractivos. Entonces creo que estamos en un sector muy bondadoso con muchas oportunidades y pues nos hemos dado la tarea de formar una plataforma que nos va a permitir capitalizar en estas oportunidades gracias al equipo y la plataforma que tenemos, Pablo. Buenísimo, pues estas serían todas las preguntas. Muchas gracias, Juan, muy interesante todo lo que nos platicaste aquí y con esto le regreso la palabra a Julio Serrano. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Pablo, gracias. Juan, pues muchísimas gracias. Sé que quedaron todavía un buen de preguntas, pero se las vamos a responder a todos ustedes a la brevedad. También hacerles el comentario que el día de mañana vamos a circular los highlights de la entrevista, que es un pequeño resumen de los temas que tratamos hoy, además de la liga del video. También te la hacemos llegar, Juan, para que la tengas. Entonces, Juan, excelente. Muchísimas gracias por tu apoyo, por la plática que tuvimos el día de hoy, a todos nuestros clientes, a todos nuestros asesores. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Julio, Pablo, todo el equipo Actinver, muchísimas gracias por tenerme, por la invitación y un gusto platicar con ustedes y con sus clientes. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Gracias. Gracias, hasta luego a todos, que tengan buena noche.